Bienvenido a Terapia del Miedo. Antes de pasar al próximo relato, asegúrate de estar suscrito al canal. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Mi hermano y yo siempre tuvimos esta manía de buscar lugares alejados, lejos de cualquier ciudad o movimiento. Él era el tipo de persona que le gustaba elegir el camino, organizarlo todo y arrastrarme con él. Yo, por otro lado, solo aceptaba. En el fondo, creo que confiaba en su confianza. Esta vez no fue diferente, eligió un sendero que parecía llevar a una zona abierta en medio del bosque. No había señales, no había indicios de que fuera un camping oficial, pero él insistió en que ese era el lugar correcto. La caminata fue larga. El silencio del bosque daba la sensación de que nadie más había pasado por allí desde hacía mucho tiempo. El aire era pesado, húmedo, y el suelo estaba cubierto de hojas que crujían con cada paso. Después de casi una hora, llegamos a un claro. Era solo un pedazo de tierra abierta, con la hierba un poco más baja y algunas piedras dispersas. No había vallas, mesas de madera ni ninguna estructura que normalmente se encuentre en áreas de camping. Era solo un espacio vacío, y aún así mi hermano sonrió como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Ayudé a montar la tienda, pero algo empezó a molestarme. Entre las piedras y la hierba, noté objetos sueltos. Un zapato deportivo gastado, la mitad de un cantimplora abollado, trozos de tela rasgada. Nada grande, nada entero, solo fragmentos de cosas que parecían haber sido dejadas atrás. Me quedé pensando en quién habría acampado allí antes, y por qué abandonarían sus cosas de forma tan descuidada. No era común. Los campistas suelen llevarse cada detalle de vuelta, más aún cuando se trata de objetos útiles. Cuando se lo comenté a mi hermano, él solo se encogió de hombros, diciendo que era normal encontrar restos así. Aún intentando olvidarlo, mi mente volvía a aquellas pequeñas cosas esparcidas por el suelo. No sabía explicarlo, pero parecía que el lugar guardaba historias que no querían ser contadas. El sol comenzó a descender lentamente, pintando el cielo de naranja entre los árboles. El silencio solo era interrumpido por pájaros distantes y el sonido de los insectos que empezaban a aparecer. Hicimos una fogata improvisada con ramas secas, y por unos instantes todo pareció tranquilo. El calor de las llamas iluminaba nuestros rostros y daba una sensación de protección, como si ese círculo de luz fuera la única barrera entre nosotros y la oscuridad que se acercaba. Mientras mi hermano hablaba de planes futuros y viajes que aún quería hacer, me pillaba mirando a mi alrededor. Las sombras crecían, alargadas, cubriendo cada rincón del claro. La noche llegaba de verdad, y con ella la sensación de que no estábamos tan solos como parecía. La noche se instaló por completo, cubriendo todo a su alrededor con una oscuridad densa. El fuego que habíamos encendido se convirtió en nuestro único punto de luz, lanzando sombras que bailaban en los árboles. Estuvimos un rato conversando, intentando mantener el ambiente ligero, pero en ciertos momentos el silencio del bosque parecía más alto que nuestras propias voces. Después de unas horas, noté algo extraño. Detrás de mi hermano, muy lejos, había un punto anaranjado que no pertenecía a las estrellas ni a la luna. Entorné los ojos y me di cuenta de que era una llama. Una fogata. No estaba cerca, pero era posible ver el brillo entre los troncos. Mi corazón se aceleró de inmediato. Si había alguien por allí, ¿por qué esconderse en medio de los árboles y no elegir una zona abierta, como hicimos nosotros? Se lo comenté, y nos quedamos observando en silencio. La luz permanecía firme, como si alguien estuviera realmente alimentando ese fuego. Por unos instantes, intentamos convencernos de que era normal, tal vez otros viajeros buscando tranquilidad. Aún así, había algo mal. La dirección de donde venía la llama no parecía tener claro alguno. Intentamos ignorarlo. Tomamos algunos snacks, nos reímos de temas banales y forzamos la tranquilidad. Pero la molestia permaneció, como si aquel brillo distante nos hubiera elegido, recordándonos que no estábamos solos. Más tarde, ya acostados en la tienda, no pude dormir con facilidad. El viento agitaba las hojas,
y cada crujido parecía más cercano de lo que debería. La imagen de aquella fogata en medio del bosque no salía de mi cabeza. Cuanto más pensaba, más crecía la sensación de que no solo estábamos siendo observados, sino esperados. Debí haber dormitado poco tiempo, porque cuando abrí los ojos la fogata ya se había reducido a brasas. El aire estaba frío, húmedo, y sentí inmediatamente la necesidad de salir de la tienda. La prisa no fue por curiosidad, sino por algo más simple: había bebido demasiada agua antes de dormir. Me levanté sin hacer ruido, abrí la cremallera lentamente y caminé unos pasos lejos del campamento. Mientras me alejaba, noté de nuevo aquel punto anaranjado en medio de la oscuridad. La llama distante aún ardía, firme, como si nunca se hubiera apagado. Parecía imposible que permaneciera igual después de tantas horas. Fue en ese instante que mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad y noté algo que me heló por dentro. Entre yo y aquella luz, había siluetas inmóviles esparcidas entre los árboles. Al principio pensé que estaba confundido, tal vez era solo un truco de la vista. Pestañeé varias veces, me froté los ojos, pero las formas seguían allí. Eran muchas. No solo una o dos. Estaban alineadas, como si supieran exactamente dónde estaba yo, todas mirando en mi dirección. El aire se volvió pesado, cada respiración difícil. Intenté encontrar una explicación lógica: podían ser ramas, troncos torcidos, cualquier cosa. Pero cuando fijé la vista por más tiempo, noté un leve movimiento, una inclinación de cabeza, un paso casi imperceptible. Aquello no eran árboles. Corrí de vuelta a la tienda y, sin pensar, sacudí a mi hermano hasta que despertó. Refunfuñó, confundido, pero el desespero en mi voz lo hizo levantarse inmediatamente. No necesité explicar mucho, bastó con que él mirara en la misma dirección. Su semblante cambió, su rostro perdió el color, y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Las figuras estaban más cerca que antes. Esparcidas en medio del bosque, parecían cercar el claro poco a poco. No hablaban, no hacían ruido alguno. Solo observaban. Ese silencio era más amenazador que cualquier grito. La tensión creció hasta hacernos retroceder instintivamente, como si un paso en falso fuera suficiente para atraerlos. Susurré si deberíamos correr, y mi hermano solo asintió. Tomamos solo lo esencial: llaves, carteras y nada más. El resto se quedó atrás. En el momento en que salimos por el sendero, el corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pasos. Detrás de nosotros, nada excepto el bosque silencioso. No sabíamos si estábamos siendo seguidos o no, y esa incertidumbre era aún peor que cualquier persecución evidente. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía una advertencia. Solo paramos de correr cuando sentimos que ya estábamos lo suficientemente lejos. La respiración jadeante de mi hermano se mezclaba con la mía, como si intentáramos recuperar no solo el aliento, sino también la razón. Después de aquella huida desesperada, pensé que nunca más vería a mi hermano hablar sobre volver. Pero me equivoqué. La inquietud creció dentro de él como si fuera una herida abierta. Para él, huir sin respuestas era como cargar un peso invisible. Días después, me dijo que no soportaba vivir sin confrontar lo que nos había rodeado aquella noche. Vacilé, pero sabía que si no lo acompañaba, iría solo. Volvimos. El camino hasta el claro parecía el mismo, pero al mismo tiempo diferente, como si el bosque hubiera cambiado después de reconocernos. Encontramos rastros recientes, telas rasgadas, una mochila vacía e incluso marcas en el suelo, como huellas antiguas superpuestas a marcas más frescas. No había duda, otros habían pasado por allí. Las siluetas no tardaron en aparecer. Primero inmóviles, luego esparciéndose, cerrando el círculo otra vez. Solo que esta vez no retrocedimos. Mi hermano levantó una rama en llamas que había preparado, y yo agarré una piedra con todas mis fuerzas. Avanzamos contra ellos, gritando, rompiendo el silencio que antes nos paralizaba. Fue entonces cuando noté algo perturbador: algunas figuras retrocedían, otras simplemente se desvanecían en la oscuridad, como si la llama desgarrara su existencia. No eran personas comunes.
eran algo que no se podía explicar. Aún así, retrocedieron ante nuestra furia. El claro entero ardió en llamas cuando incendiamos las ramas secas. El calor iluminó cada rincón, alejando aquellas presencias hasta que no quedó nada excepto el crepitar de las llamas. Salimos de allí sin mirar atrás. No sabíamos si habíamos vencido o solo interrumpido un ciclo. Pero una cosa quedó clara, esa vez no fuimos cazados. Fuimos nosotros los que cazamos. Y si un día aquellas sombras vuelven a buscar a alguien, que sepan que no serán recibidas con miedo, sino con fuego. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que eran aquellas figuras? ¿Personas reales, o algo que no pertenece a este mundo? Tengo muchas ganas de saber tu opinión. Y si te gusta este tipo de historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hasta la próxima.